buenos días. Llegamos a una nueva edición de nuestro programa, en el cual hoy hablaremos con una especialista en patología de rodilla, la doctora Amara Gantier, con la cual abordaremos los diferentes problemas que afectan esta articulación, que son por ahí la artrosis de rodilla, sin duda también las lesiones ligamentarias que se ven con mayor frecuencia en este último tiempo, lesiones de los ligamentos, lesiones de los meniscos, problemas inflamatorios que afectan a los tendones, que son las tendinopatías, y por supuesto afecciones que se presentan en los niños y adolescentes. Ya en la parte final hablaremos sobre lo que son los diferentes métodos diagnósticos y métodos de tratamiento que existen disponibles para este tipo de lesiones. Dolor de rodilla. Es un síntoma común en personas de todas las edades. Puede comenzar repentinamente, a menudo después de una lesión o de ejercicio, también como una molestia leve y luego empeorar poco a poco. Tener sobrepeso puede ponerlo en mayor riesgo. El uso excesivo de la rodilla puede desatar problemas en ella que provocan dolor. Algunas afecciones médicas como la artritis, la gota y las infecciones también pueden provocar este dolor. Muchos tipos de dolores de rodilla leves responden bien a las medidas de cuidado personal. La fisioterapia y las rodilleras también pueden ayudar a aliviar el dolor. Sin embargo, en algunos casos tu rodilla puede necesitar una reparación quirúrgica. Bueno, y adentrándonos en la temática del día de hoy, que son los problemas de rodilla, junto a la doctora Amara Gantier, me gustaría que hablemos primeramente a grandes rasgos de cómo es la anatomía de la rodilla. Por supuesto sabemos que la rodilla está, esta articulación que tenemos debajo del muslo y entre la pierna, pero es importante saber qué estructuras tenemos en la rodilla y cuáles, si se lesionan, van a generar dolor, doctora. Muchas gracias, Diego. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Sí, evidentemente la rodilla es una articulación muy noble que nos permite básicamente el día a día estar a pie y estar haciendo todas nuestras actividades. Primeramente, cuando uno ve una rodilla, ve una estructura grande y eso es comprensible cuando no eres paciente, pero cuando somos médicos nosotros dividimos esta rodilla en distintas estructuras. Y lo primero que hay que entender es que esta rodilla tiene 3 compartimentos. Dentro de esos compartimentos se los muestro acá. Tenemos uno que es interno, uno lateral y también tenemos un compartimento anterior que va a causar bastante problemas. Ahora, es importante saber que la rodilla no solamente son huesos, como ven acá también hay tendones y hay estructuras internas incluso que son los meniscos y ligamentos. Entonces estamos hablando que son estructuras osteotendinosas que van a conformar esta articulación. Y por ahí dentro de estas estructuras, cuando sufren algún grado de desgaste, ¿cuáles suelen ser las más dolorosas y generadoras de problemas? Bueno, una de las lesiones, eso lo podríamos responder incluso por edad, pero una de las lesiones más comunes que pueden haber en rodillas son las lesiones de cartílago. La famosa artrosis que todo el mundo tenemos miedo, que en distintas edades, no solamente la artrosis se presenta en gente adulta, es bastante dolorosa y además también limitante. Después también tenemos lesiones traumáticas. En esas lesiones traumáticas podemos tener ruptura de los ligamentos, todos ellos, y también podemos tener rupturas de meniscos y asociaciones de estas lesiones, no solamente cada una por separado. Es lo que vamos a intentar hablar el programa de hoy, dividirlo en lesiones por desgaste, lesiones traumáticas, donde son más frecuentemente afectados los ligamentos de la rodilla, por supuesto lesiones que se presentan en los adolescentes y niños, que son bien específicas. Pero me gustaría hablar y comenzar sobre por ahí el problema que más le preocupa a la gente de la tercera edad, que es la artrosis de la rodilla. La artrosis por ahí se ha convertido en una palabra que genera temor, seguro lo puede ver la doctora, me ha pasado en consultorio, de que la paciente escucha la palabra artrosis y piensa que ya realmente es una patología que básicamente es el final del camino, que no hay soluciones, entonces llega generalmente bastante atemorizada a la consulta por la palabra, pero en realidad el concepto de artrosis es desgaste de varias de las una o varias de las estructuras que se presentan en la rodilla, y no siempre es preocupante. Es normal que en ciertas etapas de la vida se presente la artrosis, ¿no, doctora? Correcto. Básicamente algo que a mí me gusta muchísimo decir a los pacientes, sobre todo si están en una edad ya mayor, adulta, es que la artrosis, doctor, es la factura de la vida.
Así como nadie quiere tener una arruguita, una canita menos, también existen cambios estructurales. El cartílago, que es un tejido que es el que se va a desgastar, en su mayor porcentaje es agua, en un 80%, y al deshidratarnos con el paso del tiempo también se hace mucho más frágil. Pero la artrosis no es no es el final del camino de la vida deportiva o de la vida activa de un paciente. Eso es importante que los pacientes lo sepan. Exactamente. Y por ahí, para que la gente ya pueda asociar este término con algunos síntomas, sabemos por ahí que el síntoma más frecuente ocasionado por la artrosis es el dolor. Pero dolor, ¿en qué situaciones, doctor, el paciente nos va a referir y podemos sospechar que es artrosis? Cuando un paciente, dadas ciertas consideraciones, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, tiene dolor en actividades de la vida normal y limitaciones por ese dolor, nos tiene que llamar la atención. Además, todos conocemos nuestro cuerpo y cuando empezamos a ver cambios, mucha gente en la edad adulta empieza a verse que se está haciendo más chueco o se está haciendo más tabajunta. Entonces ahí nosotros nos tiene que llamar la atención que ya están habiendo cambios estructurales. Entonces, si yo hago actividad, normalmente si caminaba 5 o 10 cuadras y ahora empiezo a caminar y se me hincha la rodilla, termino con dolor, ahí nos tiene que preocupar y no esperar a que pase tanto tiempo y tanto dolor para llegar a una consulta, porque siempre podemos hacer algo antes de una prótesis, que es otro tema que asusta muchísimo a los pacientes. Siempre existen otro tipo de manejos antes de llegar a una cirugía. Entonces, importante escuchar siempre a tu cuerpo, sobre todo si en la vida diaria subir y bajar escaleras, a veces incluso gente que se va a bailar y termina con la rodilla hinchada. Entonces son datos de posibles lesiones condrales que un paciente esté iniciando, incluso en gente de joven. Estamos hablando de gente de 20 y 30 años. Ahora que se vienen estos días de descanso, mucha gente se va a ir al Salar de Uyuni, al lago Titicaca, a Samaipata, y entonces resulta que suben la montaña y llegan con dolor de rodilla. Si ya tienes un dolor de rodilla en actividades de la vida normal, por favor consulta con nosotros. Entonces, importante los dos síntomas principales que se presentan en problemas de artrosis: el dolor, claramente un dolor, pero es un dolor de cierta manera que aparece con la carga, es decir, como Correcto. Sabemos que la articulación de la rodilla es la que recibe la carga del esqueleto, de la parte superior del cuerpo. Entonces, un dolor característico que aparezca a la deambulación, al caminar, al hacer también algunas actividades forzadas donde tenemos que subir, por ejemplo, algo empinado. Entonces, es característico el dolor, y como dice la doctora, si ya comienza a asociarse a derrama articular, que es lo que explicó, que es como que se acumula líquidos después de hacer mucho tiempo estas actividades, caminar mucho, estar mucho parado, entonces ya son dos signos claros para sospechar que es artrosis y, por supuesto, acudir al especialista y pedir estudios tan básicos como una radiografía, que es el que básicamente ya nos da el diagnóstico de la artrosis, ¿no? Correcto, cuando no necesitamos muchos estudios sofisticados en algunas ocasiones, cuando viene un paciente para vernos por rodilla, inmediatamente nosotros lo vemos entrar a consulta y lo primero que hacemos es ver cómo camina, porque ya en la marcha uno puede tener algunas modificaciones. Lo siguiente es preguntar al paciente cuánto dolor, cuánta limitación, si hay aumento de volumen y qué tipo de actividades hace, y además de sus expectativas. Y básicamente en manos de un buen especialista, en este caso los subespecialistas de rodilla, pueden tener una excelente revisión y a consecuencia ya pedir una radiografía, que es un estudio básico y probablemente concluyente en temas de artrosis. Y habiendo tocado este tema tan importante que aqueja la rodilla en personas de la tercera edad, ya pasando a temas de lesiones traumáticas, que el tema de lesiones traumáticas es muy amplio a nivel de la rodilla, porque pueden en accidentes, en golpes, pueden lesionarse las estructuras ligamentarias, las estructuras óseas, pero me gustaría que nos enfoquemos en la parte de las fracturas de rodilla. ¿Cuáles son los mecanismos o los tipos de accidentes que más frecuentemente fracturan la rodilla? Es una articulación de cierta manera con mucha estabilidad, entonces generalmente se necesitan accidentes o traumatismos de alta energía para fracturar una rodilla. No es frecuente, ¿no, doctora? Correcto, un trauma de alta energía va a ser importante. En nuestro medio nosotros tenemos mucha gente que se transporta en motocicleta, y entonces si nosotros no tenemos los debidos cuidados, podemos tener un accidente que implique bastante impacto, fuerza y gravedad, y eso sea suficiente para que uno pueda tener una fractura. Aunque no lo crean, sí hay muchísimos pacientes que tienen traumas bastante graves, y la fractura, uno de los huesos que más se fractura a ese nivel es
la tibia, en la parte proximal que le estoy mostrando acá, ese hueso tiene una característica que a ese nivel es un poco poroso y entonces eso hace que sea mucho más fácil de lesionarse y cuando se lesiona como un rompecabezas a veces en múltiples fragmentos. Entonces importante también cuando un paciente tenga este tipo de lesiones acudir a un especialista y no a un sobador para que podamos nosotros hacer algo. La rodilla cuando tiene lesiones de ese tipo, incluso el cartílago también se puede lesionar porque estamos hablando como que si hubiera una estructura plana y si esa estructura plana se hunde, el cartílago se va a lesionar y por lo tanto el paciente que no hizo un buen tratamiento adecuado puede tener lesiones en un futuro que lo lleven a una artrosis precoz, sobre todo estamos hablando de gente joven. Luego otras lesiones que son muy comunes también son por actividades como los saltos. Bueno, siempre estamos viendo las noticias y pueden pasar cosas graves cuando saltamos. Y aunque no lo creas, también hay lesiones que puede que no parezcan tan traumáticas. Todos tenemos el afán siempre de tener la mejor versión nuestra y en ese afán de bajar de peso, si estamos con un sobrepeso, a veces los giros hacia la parte interna son suficientes para lesionar otras estructuras en la rodilla. Exactamente. Y por ahí, bueno, me ha tocado ver muchos casos de pacientes que caen, que no es frecuente, pero con la rodilla en flexión se fracturan lo que es la tapita que está delante de la rodilla, que es la rótula, y que muchas veces suele ser bastante dolorosa, ¿no? Correcto. Todo hueso que se fracture en la rodilla, importante que los pacientes lo sepan, si está desplazado necesita cirugía. Porque estamos hablando y empezamos este programa diciendo que era el que cargaba todo el peso y entonces necesitamos que se recupere toda esa estructura. Entonces, interesante discusión que tuvimos con la doctora. Ya en los siguientes bloques abordaremos los tipos de lesiones ligamentarias de los niños y por supuesto el tratamiento, como dice la doctora, que en situaciones traumáticas de fractura muchas veces suele ser la cirugía. Fendor, 30 años aliviando el dolor. Continuamos en este siguiente bloque con la presencia de la doctora Mara Gantier, traumatóloga, colega, especialista en la parte de rodilla. Estuvimos hablando en la primera parte un poco de recuerdo anatómico, de cómo es la rodilla, cómo situaciones donde se desgasta la rodilla con los años y comienza a aparecer la artrosis, que es una patología bastante dolorosa, incapacitante. También hablamos un poco de lo que son las fracturas que se presentan a nivel de la rodilla ante antecedentes traumáticos, generalmente de alta energía. Y ya ahora en esta segunda parte queremos enfocarnos en algo que se ha transformado en una lesión bastante frecuente, que viene asociada sobre todo a actividades deportivas. E incluso ya hay una rama de la traumatología que es efectivamente medicina deportiva y lesiones deportivas, que dentro de estas los problemas de la rodilla suelen ser los más frecuentes. Entonces, dentro de estas hay múltiples mecanismos que pueden lesionarse, pero me gustaría que la doctora nos explique cuáles son las estructuras que dan soporte y estabilidad de la rodilla, que suelen ser las que más se lesiona en actividades deportivas y la doctora que seguramente lo ve con mucha frecuencia en consultorio. Correcto, Diego. Bueno, esas estructuras que van a hacer que nuestra rodilla esté estable al 100%, tenemos estructuras anteriores y posteriores. Y ahí está el famoso ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. ¿Qué es lo que hacen estos dos ligamentos? Evitan que la rodilla se desplace hacia adelante o hacia atrás. De tal manera cuando nosotros estamos haciendo nuestra actividad, y probablemente no es algo que tengamos consciente porque todo el tiempo estas estructuras están manteniendo esa estabilidad. También hay ligamentos que son colaterales internos y colaterales laterales que también hacen una estabilidad tanto en la parte interna como en la parte lateral. También existen otras estructuras que son intermedias que para muchos
sobre todo la gente que hace mucho deporte, es un terror que puedan tener una lesión de menisco, que es una estructura que está entre hueso y hueso, como ustedes se fijan acá en la porción media, esta porción naranja, esa es el menisco. Este menisco, cuando nosotros pensamos en algo para hacer una comparación, si ustedes se tocan la oreja, básicamente tiene esa consistencia y es una estructura importante porque es el amortiguador de la rodilla. Y entre el menisco y el hueso existe el tercero, existe el cartílago. Entonces estamos hablando de 3 estructuras importantes: los ligamentos, los meniscos y cartílagos, que van a conformar esta articulación que va a dar estabilidad y nos ayuda a la marcha cada día. Interesante el recuerdo anatómico que nos hace la doctora para entender cuáles son las estructuras que dan soporte, estabilidad a la rodilla. Y por supuesto cada una de ellas, cuando se lesiona, tiene un mecanismo muchas veces específico, y en los cuales el paciente se refiere determinada molestia muy puntual. ¿Cuál suele ser el mecanismo más frecuente? Es lo que nosotros llamamos esguince de rodilla. Y el esguince de rodilla se provoca ¿en qué situaciones? Vemos muy frecuentemente deportistas que le dice que pisé fuerte, se trabó, giró la rodilla. ¿Eso es lo que venimos a denominar como esguince, doctora? Sí, existen distintos mecanismos específicos para cada uno de ellos, pero el más común es el que acabas de mencionar, es el pivoteo. Cuando nosotros jugamos fútbol, básquet, voleibol, lo que siempre hacemos es cambio de posición y rotación muy rápida, y a veces nuestro cuerpo, la gravedad y la inercia con la que estamos actuando no toleran esa situación y uno cae con la pierna hacia adentro, que es la más común, donde la gente muchas veces se rompe incluso el ligamento cruzado anterior o llega a morder la parte interna, y por eso también puede haber rupturas de menisco solamente con ese movimiento. Ahora, ahí también hay que tener mucho cuidado, porque un golpe de rodilla no hay que subestimarlo y no solamente decir tiene un esguince. Evidentemente cada uno conoce su cuerpo, pero si después de ese golpe tuviste un gran aumento de volumen, tu rodilla se puso como una toronja o una papaya, y si ves que no puedes estirar la pierna o doblarla, o que no puedes caminar y tuviste que parar una semana, tienes que ir a un especialista porque seguro pasó algo. Distinto es que yo me caiga, como todos nos caemos en nuestras actividades deportivas, y bueno, me levanto, empecé con dolor, y por favor no se automediquen, siempre escuchen a su cuerpo para ver qué es lo que está pasando. No, la verdad que interesante lo que dice la doctora, que muchas veces estos mecanismos que se dan generalmente en actividades deportivas, donde básicamente queda estancada la rodilla y hacemos un giro del cuerpo, eso es por ahí uno de los principales mecanismos por los cuales se generan lesiones del ligamento de la rodilla. Aunque también vemos con mucha frecuencia que, aparte del dolor, de inflamación, como dice la doctora, que se presentan en este tipo de casos de lesiones ligamentarias, muchas veces el paciente refiere como que, doctor, siento que la rodilla se me va, hace juego, no la siento estable, siento que se me va o para un lado o para adelante, y esto es un síntoma muy frecuente en las lesiones de los ligamentos, ¿no, doctora? Correcto, una vez que tuviste este mecanismo que caíste con la pierna hacia adentro o a veces hacia afuera, y vuelves a tu práctica deportiva, hay gente que a veces es muy fuerte muscularmente, y esa gente que es fuerte muscularmente capaz que al principio no se da cuenta, porque un estabilizador secundario es la musculatura. Y si yo empiezo a dejar de hacer actividad porque tengo dolor o molestia o limitación, voy a perder esa musculatura, y ya cuando vaya a jugar quiero intentar hacer esos cambios de dirección y siento que la rodilla me falla. Sí, eso es un dato de inestabilidad que les tiene que preocupar. Y ahí también hay un concepto importante que me gustaría compartir contigo, porque antes, si tú no eras futbolista o no eras alguien que haga una actividad deportiva, te decían, no, quédate así. Ese concepto es totalmente errado el día de hoy, porque todos necesitamos la rodilla para hacer las cosas naturales y normales. Mientras uno es sano, no se da cuenta de la importancia de cada estructura que tiene. Si no hay un ligamento cruzado anterior, posterior o incluso los colaterales, la rodilla empieza a actuar como si fuera una aplanadora. Y fíjense quién está en medio de los ligamentos, está el menisco. Entonces puede que inicialmente usted no tenga una lesión de menisco, pero si sus ligamentos no están en su sitio, al final va a terminar con una lesión de menisco, y en consecuencia esa lesión de menisco también va a terminar con una lesión de cartílago. Vemos mucha gente que tiene 40 años
años, 45. Si viene un paciente de 40 a mi consulta, es un paciente muy joven. Hoy día la gente de 76 años está en actividad, tienen más actividades sociales que nosotros y están totalmente activos. Entonces, no es correcto tener ese concepto de que porque no haces actividades de demanda, no hagas nada por tu rodilla. Si sienten estos datos de inestabilidad, por favor acudan con un especialista de rodilla. No, interesante lo que plantea la doctora, que antes, claro, había el concepto de que, por ejemplo, solamente los deportistas necesitan recuperar una lesión de ligamento porque necesitan volver a la actividad, y efectivamente es lo que más escuchamos en los medios. Pero ahora no solamente está el hecho de que le puede generar una incapacidad en el día a día del paciente, sino tenemos que pensar a futuro, porque estas lesiones ligamentarias generan inestabilidad, que a corto y mediano plazo van a generar problemas de otras estructuras de carga como los meniscos, lesiones de cartílago, y al final de cuentas todo va a derivar en lo que es una artrosis prematura. Y muchas veces ya vemos signos de artrosis, de desgaste, que por lo general debemos verlo pasados los 50 años, lo vemos en pacientes 35, 40, 45, que no es normal y que por supuesto está relacionado a estas lesiones que no han sido tratadas, ¿no? Correcto. Importante también, interesante saber que cuando ustedes vayan con un cirujano de rodilla, nosotros siempre vamos a tratar de recuperar todas las estructuras que podamos en un paciente. Y aquí hay un detalle también importante que muchas veces la gente no sabe y piensa. Cree que cuando uno se rompe el ligamento va a sanar solito. No sana solo un ligamento roto. Cree que un menisco que se rompió va a sanar solo. Eso no sucede. Es como cuando se sale un cabello de nuestra cabeza. Bueno, sí puede ir usted a un reimplantólogo y puede suceder. Lo mismo pasa en la rodilla. Cuando se rompe el ligamento, nosotros no lo reparamos, lo reconstruimos. Entonces, imagínense que un puente se cae, usted no le pone un palo ahí para seguir pasando. Usted tiene que reconstruir muchas veces el puente. Entonces, saber que necesitan hacer algo y que pueden hacerlo. En el menisco también nosotros siempre tratamos de salvar el menisco. Existen distintos dispositivos ahora mínimamente invasivos y eso también es importante que los pacientes lo sepan para que nosotros podamos hacer las reparaciones. Y bueno, gracias a Dios hoy Bolivia, al igual que Estados Unidos, Francia, Dubái o cualquier país que creas que es mejor que Bolivia, exactamente lo hacemos acá así. Efectivamente, lo que charlaremos por ahí en la última parte, que ahora hay realmente técnicas novedosas de mínima invasión, que es la artroscopía de la rodilla, en la cual se pueden hacer todo este tipo de reparaciones de lesiones ligamentarias y que, por supuesto, con una recuperación bastante más rápida que es lo que se hacía antes. Entonces, ya habiendo por ahí tocado las lesiones más grandes, más evidentes, traumáticas de los ligamentos de la rodilla, también existen lesiones que no son de ruptura de los ligamentos, pero sino de sobrecarga, que son las lesiones inflamatorias, lo que nosotros denominamos lo que son las tendinopatías, y que cada vez lo vemos con mayor frecuencia en consultorio porque han aparecido muchas disciplinas en los cuales los pacientes se ponen a hacer este tipo de actividades por ahí sin tener una adecuada musculatura que soporte esa carga, y aparecen los dolores inflamatorios alrededor de la rodilla, y ahí tenemos la inflamación de los tendones, que en este tipo de deporte es muy frecuente. ¿Cuáles cree que son las más frecuentes, doctora, de estas tendinopatías de la rodilla? Correcto, y ahí qué bueno que lo abordas, porque por ejemplo cuando cumplimos cierto kilometraje con el auto, lo primero que hacemos es llevarlo al técnico. Creo que cada cumpleaños también deberíamos hacernos esa revisión. ¿Y por qué les digo esa revisión? Porque ahí nosotros vamos a conocer nuestra anatomía y probablemente ahí en esa evaluación ustedes van a saber qué tipo de situaciones tendría que cambiar en su actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos en ese afán de estar mejor empezamos a hacer actividad y sobrecargar. La rodilla es una articulación muy noble que te permite mucha movilidad, pero hay ciertos movimientos que no son naturales para la rodilla y cuando los hacemos, obviamente van a generar dolor. Evidentemente, estas actividades que tú decías, muchas actividades que no están reglamentadas implican bastante salto de caja, cambios de direcciones, los famosos burpees. A las mujeres nos gustan los glúteos y entonces empezamos a hacer actividades que van a generar dolor. Y también están las maratones que de un rato a otro la gente quiere empezar. Toda actividad que nosotros vayamos a hacer tiene que ser progresiva, porque de lo contrario en la rodilla hay un dolor que es muy común y probablemente de 10 pacientes que veamos, 8 tengan este diagnóstico, y es un dolor en estos tendones y en
en la rótula solamente por hacer actividades que uno creería que son normales. Son dolores bastante incapacitantes, como dice la doctora. Generalmente si sacamos algo en común de todas estas disciplinas que generan las tendinopatías, generalmente tiene que ver con las cargas en rodillas flexionadas. Correcto. En rodillas flexionadas es donde más se cargan los tendones, las estructuras alrededor de la rodilla, y pueden generar problemas inflamatorios. Me incluyo como experiencia. Acá no estamos acostumbrados porque no tenemos la posibilidad, pero en Argentina estuve una semana esquiando y no solemos esquiar con frecuencia nosotros. Y después de esa semana entera de esquiar, no podía ni levantarme de la silla. Dolores a ambos lados de la rodilla, de la parte interna, que es la tendinitis de lo que es de la pata de ganso, y es bastante dolorosa e incapacitante. Y muchas veces con un poco de reposo deportivo de ese tipo de actividad van bien, pero son bastante incapacitantes, ¿no? Las lesiones inflamatorias de los tendones, ¿no? Correcto, ahí ya te tiene que llamar la atención tu estructura en su totalidad. Entonces, atención con esos dolores que en actividades que gente, probablemente tu misma edad las haga, para ti sean difíciles, tener atención. Entonces muchas veces requiere preparación previa para que podamos evitar estos problemas inflamatorios. Muy interesante la discusión que tuvimos con la doctora sobre estos problemas ligamentarios también. Y en la tercera parte abordaremos otro tipo de problemas, incluidos las patologías de rodilla que se pueden presentar en los niños. Continuamos en esta tercera parte hablando de lo que son las lesiones de la rodilla con la doctora Mara Gantier, especialista en el tema. Estuvimos hablando un poco de lesiones de artrosis, de lesiones ligamentarias, que es un tema bastante extenso y relacionado muy frecuentemente a lesiones deportivas que tenemos en nuestro medio. Y ya esta tercera parte continuamos hablando sobre algunas otras lesiones de tipo inflamatoria, de tipo de desgaste. Como hablamos en la primera parte, existe una estructura que es la patela o la rótula que está por delante de la rodilla, y que por supuesto cuando hay lesiones específicas tiene ciertos síntomas acompañantes, que son las patologías patelofemorales de cierta manera. Me gustaría que me explique cómo se lesionan este tipo de estructura y cuál suele ser el síntoma principal para sospechar que estamos ante una lesión de la rótula, básicamente. Qué bueno que tocas ese tema, porque la rótula probablemente de todas las estructuras de la rodilla es la razón número uno en la consulta. Entonces, cuando yo voy a la misa y me pongo de rodillas, cuando subo al auto y conduzco por largas horas, cuando me quiero parar de un asientito, o cuando termino de correr y yo ya soy un deportista que hago 21 kilómetros y voy por el kilómetro 14 y siento molestias, atención. Ahí puede ser que sea la rótula. Y fíjate que hablé de cosas que no implican un trauma, que no implican un golpe. Y entonces, por eso es que nuevamente recalco que hay ciertas actividades para las cuales la rodilla no está diseñada. Si se fijan, esta es una rodilla. En la parte de adelante, esta es la rótula. Y esto correspondería a esa articulación que citaste, que es la articulación patelofemoral. Ella tiene un carril como cuando nosotros pensamos en un tren que debería ir por su carril, pero en ciertas ocasiones por desbalances musculares, cuando no estamos físicamente preparados y perdemos el cuádriceps, ahí hay un desbalance muscular y entonces esa rótula en vez de estar en el carril se va para un lado o para el otro. Y en esa situación existe fricción y contacto inadecuado en zonas donde no debería, y estamos hablando que el cartílago se empieza a chocar y la gente puede empezar a tener molestias por lesiones iniciales de cartílago. Entonces es muy importante este tipo de lesiones, saberlas reconocer, darle la importancia necesaria, o que están muy relacionadas a desbalances musculares, como dice la doctora. Y ya tocando este tema, a veces en grados más avanzados se presentan los que son luxaciones de la rótula, que se sale la rótula de su lugar y el paciente básicamente queda con la rodilla flexionada sin poder moverla. Vemos que muy frecuentemente el mismo paciente o gente que está alrededor o gente por ahí no capacitada realiza la reducción o de cierta manera acomodar la luxación de esta rótula, pero no debería ser así, doctora, ¿no? Correcto, porque cuando la rótula se sale, fíjense, acá en esta parte interna hay una capa azul que es la capa que se llama cartílago. Cuando la rótula se sale hay este efecto, hay un golpe.
Entonces puede haber un desprendimiento del cartílago y no es como lo ideal que alguien manipule por fuera. En muchas ocasiones a veces incluso pasan fracturas que hacen que se trabe y no se pueda ni siquiera hacer la reducción, y algunas ocasiones necesita un paciente, incluso en un primer episodio, a veces hacer algunos procedimientos en quirófano bajo sedación, evitando dañar a un paciente. Entonces, importante que estas luxaciones de rótula, que lo vemos de cierta manera con frecuencia en ciertos deportes, tratar de no reducirlo, buscar al especialista para evitar lesiones secundarias que se pueden generar por manipular inadecuadamente este tipo de problemas. Y me gustaría que toquemos otro tipo de problema que es bastante frecuente, que son las bursitis de la rodilla. Las bursas sabemos que son como pequeñas almohadillas que se encuentran debajo de las articulaciones y que por supuesto pueden sufrir inflamación cuando hay sobrecarga de la rodilla. ¿Cómo suele manifestarse y cómo podemos sospechar que estamos ante una bursitis de la rodilla? Normalmente eso está asociada también a una sobreactividad que nosotros podamos hacer, y entonces la rodilla, después de hacer algo, probablemente cuando estés jugando no hay ninguna molestia, termina de jugar y empieza con un aumento de volumen en tus rodillas, ahí te tiene que llamar la atención. Y ese tema es un tema muy bueno que lo toques acá en nuestro medio, porque nosotros tenemos una dieta que está lista para elevar el ácido úrico. Y también el ácido úrico puede causar inflamaciones y confundirnos. Por eso es que cuando hablamos de rodilla, y en ciertos pacientes a veces tenemos que hacer incluso estudios metabólicos para ver que lo que está causando la inflamación no sean las estructuras anatómicas, sino más bien otras alteraciones metabólicas que el paciente pueda tener. Interesante el dato que nos da la doctora, que no solamente son problemas de sobrecarga que pueden generar dolor a nivel de la rodilla, sino alteraciones metabólicas que tienen que ver con la dieta, el ácido úrico asociado mucho a una dieta que tiene gran cantidad de ingesta de carne, que bueno, en nuestro medio es bastante frecuente. Entonces muchas veces hay que descartar si tenemos de cierta manera a repetición estos episodios de bursitis y pensar en algunos otros problemas, ¿no, doctora? Correcto, entonces siempre hay que hacer un perfil de todo y no solamente enfocarnos a una parte estructural. Exactamente, y por ahí, terminando esta parte sobre los problemas que se pueden generar por sobrecarga, están los derrames articulares, que es lo que es la rodilla se llene de líquido básicamente. Hablamos en la primera parte que por ahí la artrosis es la principal causa de acumulación de líquido a nivel de la rodilla, pero también hay otro tipo de problemas como cuáles, doctora, que podrían generar sobrecarga y acumulación de líquido, ¿no? Normalmente la rodilla no es una estructura que tenga mucho líquido que sea visible, solo son 4 ml. Si tu rodilla se hincha, casi siempre puede que esté asociada a que ya tienes una lesión de cartílago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como que estemos chocando dos piedras, al final vamos a hacer juego. Y si se fijan, esta rodilla que les voy a mostrar acá es una rodilla sana. Entonces, fíjense, la parte azul es el cartílago y así debería ser. Cuando nosotros empezamos con esos aumentos de volumen, significa que estamos ya probablemente, no exactamente como ven esta imagen, donde se ve todo rojo, pero que tengamos un desgaste, y entonces ese desgaste haga que se genere ciertas sustancias inflamatorias en la rodilla, y por lo cual estas aumenten de volumen. Y casi siempre el paciente tendría que preocuparse, ir a una valoración y hacer un estudio para ver qué es lo que está pasando. No, sin duda. Entonces acudir al especialista es lo más importante en este tipo de lesiones. Y ya hablando un poco sobre patologías específicas que por ahí atacan a los que son los niños, los adolescentes, que cada vez vemos con mayor frecuencia, y sobre todo tienen que ver con sobrecargas, sobre estructuras que sabemos que están en crecimiento, y muchas veces los familiares, los padres no encuentran explicación de por qué se generan estos dolores. Y si en pacientes con ya estructuras de la rodilla desarrolladas se presentan, mucho más en los niños que están todavía con los huesos en las estructuras de crecimiento. Doy un ejemplo que estando en Argentina me tocó mucho ver patología inflamatoria de lo que es de la parte anterior de la rodilla, un poquito debajo ahí a nivel de la tibia, que es el osgus letter, que lo vi mucho asociado a mujeres adolescentes que practicaban el hockey sobre césped, que es muy popular en Argentina, donde están constantemente en flexión de la rodilla, básicamente casi todo el partido. Entonces era muy frecuente verlas en las adolescentes mujeres, este tipo de lesiones inflamatorias que suelen ser bastante incapacitantes, ¿no?
Correcto, son lesiones muy comunes en los niños. Todos probablemente queremos tener al mejor hijo y a veces, y no necesariamente por los papás, también los chicos ahora son bastante competitivos y entonces sí hay que mirar ahí que haya un equilibrio en la actividad, en la alimentación, en la preparación, porque no solamente ir a correr 4 o 3 horas, incluso nadando vemos mucha gente con lesiones y uno diría en la piscina no te va a pasar nada. Sí, en la rodilla existe esta lesión que mencionabas, que es una inflamación en esta parte distal donde se inserta el tendón rotuliano. Y para que sea un ejemplo es como si nos hagamos una cola muy alta, como la que tengo, y empiece a hacer tracción. Y entonces a las mujeres eso nos genera mucha molestia y gente que incluso le duele la cabeza. Pero en este caso imagínense, ese tendón hace exactamente esa tracción y es por eso que los chicos háganle caso cuando ellos empiecen a cojear, cuando ellas tengan dolor, porque están pasando con una lesión de sobrecarga que es una tendinopatía. Exactamente, y suele ser bastante dolorosa. Y ya por ahí hablando unas alteraciones que son por ahí más visibles y que vemos muchas veces no generan dolor en un comienzo, pero es importante reconocerlas, que son las alteraciones del eje de la rodilla. Y eso es lo que el paciente ve muy frecuente. Doctor, tiene como la taba junta, las rodillas juntas, que es lo que en medicina, en traumatología llamamos el genu valgo. Como también hay el chico que tiene como que las piernas muy arqueadas, como que le dicen las rodillas de aliquete, como apodo, exactamente, pero que muchas veces lo tomamos por el lado gracioso, pero son problemas que hay que hacerle un seguimiento porque van a tener lesiones más adelante, sin duda, ¿no? Sí, eso es súper importante porque lo primero que a nosotros nos importa en cualquiera de las cirugías que haríamos en un paciente rodilla es la alineación. Entonces, fíjense, esta rodilla tiene una parte interna y una parte lateral. Entonces, me gustaría que en la mente hagan una balanza, la balanza de la justicia correcta, 50-50. Si yo tengo una desalineación, ya sea que yo sea tabajunta o sea chueca, significa que esa balanza no va a funcionar igual. Y entonces, ¿qué pasa? Va a empezar a sobrecargar una zona y empieza a lesionar el menisco sin necesidad de que usted se caiga. Atención ahí a los papás. Creo que nosotros debemos ser los primeros en que nos llame la atención cuando nuestro niño es o muy chueco o muy tabajunta, y ahí también incluso va asociada en cómo camina. Siempre nosotros vamos a poder hacer muchas cosas o procedimientos, a veces solo usando plantillas, a veces haciendo correcciones con cirugía mínimamente invasivas con 2 centímetros para evitar que tu hijo a los 18 o a los 20 años necesitemos hacer una herida de 20 centímetros y cambiar el eje. Ahí piensen en un arbolito cuando está chueco y nosotros hacemos ciertos cortes para que el arbolito nuevamente vuelva a su ritmo. Exactamente lo mismo nosotros hacemos con la rodilla. Entonces, atención papá, si tu hijo tiene menos de 8 años y tienes otros hijos o sobrinos y los comparas y estás viendo que la alineación no es adecuada, por favor llévalo a consulta que podemos hacer algo por él. Y en un futuro la gente que tiene estas condiciones a veces tiene mucha más predisposición a tener lesiones que una persona que conserve una adecuada alineación. No, y tal cual lo que dice la doctora claramente se traduce en ejemplo. Tenía un compañero de residencia en Argentina que efectivamente tenía un genu varo, tenía como que las rodillas en alicate, y él era rugbyista, un deporte de mucho impacto que repercute a nivel de la rodilla, y él a la edad de 25 años tenía los meniscos prácticamente gastados y ya estaba desarrollando artrosis antes de los 30 años, porque claramente fue progresando esta lesión de desviación de la rodilla, genera sobrecarga dependiendo de la lesión en la parte interna o la parte externa de la rodilla, y sin duda se presentan estos casos que son bastante llamativos de artrosis antes de los 30 años. Y qué bueno que tocas ese dato, porque muchas veces la gente va a la consulta ya con una resonancia magnética y una radiografía y vienen y nos dicen: doctor, por favor, opéreme el menisco. Aquí el problema no es el menisco, el problema es la alineación. Si nosotros no arreglamos esa alineación, ¿qué es lo que va a pasar? El paciente va a acelerar su artrosis. Entonces hay que pensar de manera estructural en la rodilla y lo primero es la alineación y ver esa estructura. Interesante lo que tocamos con la doctora, ya habiendo hablado sobre toda la parte de patologías que afectan la rodilla. En el último bloque nos enfocaremos sobre lo que es el tratamiento y diagnóstico de todos estos tipos de lesiones.
Fendor. 30 años aliviando el dolor. Llegamos a la parte final de nuestro programa, en el cual estuvimos conversando de problemas que afectan a la rodilla con la doctora Amara Gantier, especialista en el tema. Estuvimos abordando problemas degenerativos, de desgaste de las rodillas, que son por artrosis, lesiones, por supuesto, de las estructuras ligamentarias, los ligamentos cruzados, los ligamentos laterales, de los meniscos, que son estructuras que amortiguan de cierta manera la carga en la rodilla, problemas inflamatorios, que son las tendinopatías, algunas lesiones en los niños, fracturas, por supuesto, que también se presentan en accidentes, sobre todo de gran energía, o caídas que suelen generar este tipo de lesiones. Y ya en esta parte final queremos abocarnos a lo que es el diagnóstico y tratamiento de este tipo de lesiones, porque es variable. Respecto al diagnóstico, claramente lo que nos hace sospechar determinada lesión es el examen físico, algo que podemos nosotros como médicos realizar en consultorio, y luego nos apoyamos en estudio de imágenes. El estudio por ahí más básico dentro de esto es la radiografía, que nos puede aportar datos muy importantes y relevantes respecto, por ejemplo, a la artrosis, que es el principal estudio para diagnosticarla, pero también nos puede ofrecer algunos otros signos llamativos para sospechar otras lesiones, doctora, ¿no? Como me gustaría que nos diga cuáles otras lesiones suelen ser evidentes en la radiografía. Bueno, la radiografía es el estudio más básico que nosotros podemos pedir, y dijiste algo muy importante: el examen físico, el interrogatorio que nosotros podamos tener. Ahí ya tenemos el diagnóstico presuntivo. Los estudios casi siempre son para una complementación y para ser objetivos con el paciente. En una radiografía, la radiografía está hecha para ver huesos. Entonces nosotros vamos a poder ver los distintos cambios que existen a nivel de esa estructura, ya sean algunas masas que podamos encontrar, porque también a veces hay situaciones de tumores. Vamos a encontrar y vamos a poder ver si hay esas desalineaciones que estábamos hablando, y si el paciente tiene alguna fractura o algunas posiciones que nosotros encontramos en estas estructuras que ya nos muestran cambios de ángulos y que van a llevar a un paciente a tener cierta predisposición a algunas lesiones. Entonces, importante lo que dice la doctora, no solamente la artrosis, sino alteraciones de la alineación, lo que hablamos en el anterior bloque, donde tenemos el genuvar o el genovalgo, que son alteraciones de la rodilla que se van para adentro o para afuera, y eso la radiografía claramente es lo que nos ayuda a medir este tipo de desalineamientos. Pero una vez ya identificadas las lesiones óseas del eje, los espacios articulares, ya podemos pedir algo que en el último tiempo nos ayuda bastante a identificar los problemas por ahí más internos de la rodilla, que es la resonancia. Podemos ver ya de manera más detallada estructuras como el cartílago, los meniscos, los ligamentos, sin duda que es el estudio ideal para valorar lesiones de los ligamentos, problemas inflamatorios. Entonces la utilidad de la resonancia ahora es bastante y se la pide cada vez con más frecuencia, ¿no, doctora? Correcto. Y antes de pasar a las partes blandas, que ya estamos hablando de tejidos, es importante que ustedes vean esta rodilla. Fíjense que la rodilla tiene estructuras muy internas, y entonces las estructuras que son superficiales, como el tendón rotuliano o los ligamentos colaterales, o estructuras por las partes blandas, el tejido celular, podemos a veces nosotros observar ciertas lesiones con una ecografía hecha por un especialista musculoesquelético. Pero eso no va a suceder cuando las lesiones son, fíjense, por dentro de la rodilla. Entonces ahí necesitamos ya hacer estos estudios que son una resonancia magnética. La resonancia magnética nos va a mostrar si el paciente tiene una ruptura de ligamentos, cuál tipo de ligamento, cuán roto está, si esa ruptura es nueva o no, si tiene lesiones asociadas como la lesión del menisco, las lesiones de cartílago. Y a su vez también existe un tercer estudio que también lo usamos mucho, que son las tomografías. Ahora las tomografías, ahora que nos encanta mucho la reconstrucción y todo lo que es el 3D, nos hace una reconstrucción de 3D cómo es la rodilla, y nosotros también podemos hacer ciertas planificaciones. Entonces, importante que cuando vean su rodilla, no es suficiente una radiografía. Con una radiografía nadie le puede decir: oiga, usted tiene rotos los meniscos, los ligamentos. Eso no es cierto. Probablemente con el examen físico sí. Y una resonancia tampoco es suficiente. O sea, no son aislados, casi siempre vienen casados y deben ser hechos a veces juntos. Exactamente. Y ya por ahí, hablando ya de tratamientos específicos que se pueden aplicar a la rodilla, sin duda tenemos los dos extremos, el tratamiento no quirúrgico y el quirúrgico. Cada uno tiene indicaciones puntuales, por supuesto.
Y dentro del tratamiento no quirúrgico tenemos varias posibilidades, tenemos desde terapia con rehabilitación física, medicación, tenemos los procedimientos tipo infiltraciones que han ganado mucho terreno en el último tiempo en base a poliacorticoides, el PRP, el plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico, que me gustaría que nos diga en qué casos suelen ser efectivos este tipo de procedimientos de mínima invasión de las rodillas, sin llegar a una cirugía, por ejemplo. Hay tratamientos, por ejemplo, en la parte inicial de la artrosis, que nosotros empezamos con terapias que se llaman terapias biológicas. No se aplica a todos los pacientes, pero en procesos incipientes iniciales de artrosis podemos usar el ácido hialurónico y el plasma rico en plaquetas. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque tampoco es que nosotros o cualquier persona tenga la autorización para hacer ese tipo de procedimientos, porque no se olviden que estamos invadiendo una articulación. Una articulación es como un santuario, está totalmente estéril. Entonces tenemos que tener una serie de cuidados cuando hacemos estos procedimientos. Entonces, en algunos grados de artrosis sí podemos hacer el plasma rico en plaquetas con el ácido hialurónico, como te mencionaba. No es como lo que nos gusta hacer, poner corticosteroides, que son antiinflamatorios de acción prolongada, porque a veces encubrimos ciertas lesiones y después el paciente sigue en actividad y la próxima vez que los vemos ya su lesión es mucho más grande. Hay muchas muchas terapias como en lesiones de sobrecarga donde empezamos a hacer rehabilitación, que casi siempre la rehabilitación o la fisioterapia está acompañada en dos etapas. Una etapa que es para quitar el dolor, que es la razón por la cual los pacientes van a consulta. La otra etapa es para recuperar la movilidad y la fuerza. Entonces es un conjunto de cosas y a veces la gente, y ahí también consejo, no es suficiente hacer 5 fisioterapias, a veces necesitamos hacer una reeducación. Solo lesiones de sobrecarga, no lesiones estructurales y anatómicas. Bueno, y habiendo hablado de esta parte de tratamiento básicamente conservador, médico, no quirúrgico, me gustaría que nos hable un poco la doctora algo sobre un tratamiento quirúrgico que ha ganado mucho terreno en el último tiempo, que es la artroscopía de rodilla, en el cual por técnicas mínimamente invasivas se puede hacer reconstrucción de gran parte de las estructuras ligamentarias, los meniscos, que por ahí suelen ser las lesiones en el último tiempo más frecuentes de la rodilla. ¿En qué consiste este procedimiento, doctora, y cuándo lo indicamos, por supuesto, no? Correcto, la artroscopía es una técnica que nosotros usamos en cirugía que es mínimamente invasiva. Entonces, fíjense el tamaño de mi dedo más pequeño, ese va a ser el tamaño de la herida que va a tener el paciente. 2 heridas, por una herida nosotros visualizamos todo por dentro de la rodilla y por la otra hacemos reparaciones. ¿Qué tipo de lesiones? Las estructuras que estaban adentro son el menisco y son los ligamentos y el cartílago. Entonces nosotros vamos a poder reconstruir el ligamento cruzado anterior, posterior, hacer reparaciones a nivel meniscales y hacer reparaciones de cartílago a través de esta técnica. ¿Y qué es lo bueno de esta técnica? Que al ser mínimamente invasiva, el paciente tiene pues un retorno funcional distinto. Hoy ya no hacemos heridas de 10 centímetros como hace más de 15 años. Sí, antes, ¿no? O sea, abierto y Correcto. con visualización directa se reparaban los ligamentos. Correcto, ¿no? Exactamente. Pero Hoy claro, no. tiene un costo que de una recuperación bastante más prolongada. Prolongada y dolorosa. Imagínate que te da una herida bastante grande. Totalmente. Y ya la parte por ahí un poquito más invasiva, que es la parte quirúrgica de las prótesis, que básicamente están indicadas en artrosis de rodilla. Puntualmente, ¿en qué casos, qué grado de artrosis la podemos indicar? El grado de artrosis va a ser el grado 4, que es el grado extremo. Entonces estamos hablando de esta rodilla, fíjense una vez más para que lo recuerden. Tiene el cartílago, que es el azul, y ya aquí básicamente el cartílago pelado. Entonces en esas ocasiones, y también ahí a toda la gente, no hay una medicación por vía oral que nosotros podamos tomar que recupere esta estructura. Tampoco hay un procedimiento por fuera que recupere esa estructura para que no nos dejemos engañar. Aquí lo que hacemos nosotros es una sustitución de toda esta zona con una cirugía que se llama prótesis de rodilla. No hay que tenerle miedo a la prótesis de rodilla porque probablemente nuestro concepto está en relación a hace 10 años. Hoy la cirugía también, desde la anestesia, es bastante benevolente con los pacientes. Y por cierto, todo paciente que se opera por una prótesis de rodilla, al otro día tiene que estar caminando. Sí, no, escucho mucha gente que todavía sigue teniendo temor a este tipo de cirugía, cree que prótesis de rodilla es equivalente a que no va a caminar bien nunca más. Exacto. Y muchas veces es al contrario, ¿no? Exacto. Claramente se reemplaza la rodilla por una estructura metálica, pero que vuelva a tener mucha capacidad funcional y el paciente pueda tener una vida relativamente normal, ¿no? Correcto.
Correcto, devolvemos la calidad de vida, quitamos el dolor y el paciente está sin limitación funcional. A todos nos gusta ser autónomos y libres y no es permisible tolerar el dolor y estar limitado. Nadie con dolor vive feliz, Diego. Entonces hay una situación que en este caso es extrema a veces para el paciente, pero aquí también nuestro consejo es que se acerquen con un equipo que tiene experiencia en ello. También hay que tener mucho cuidado en el lugar donde te operan, porque lo único que a nosotros como los cirujanos nos preocupa son los riesgos infecciosos. Entonces esta no es una cirugía de emergencia, es una cirugía donde el paciente tiene que ser preparado para que el paciente sepa cómo va a ir en su proceso. Pero al segundo día, al segundo día de cirugía, casi siempre levantamos al paciente con una canción para que camine y vea que lo puede hacer. Eso sí pasa. Entonces, importante cómo los tratamientos ahora han evolucionado bastante y la verdad que tiene una recuperación bastante más rápida. Agradecerle, por supuesto, por la experiencia, el conocimiento que nos ha transmitido hoy la doctora Amara Gantier y, por supuesto, esperamos tenerla en alguna otra oportunidad hablando sobre estos problemas dolorosos que afectan a la parte traumatológica. Gracias, doctora. Muchas gracias, agradecida con ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado este programa en el cual estuvimos hablando de manera interesante los problemas de rodilla con la doctora Amara Gantier, especialista en este tema, y esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad.